Isaías 58, vamos a leer desde el verso 6. Hoy quiero hablarle por cuarta vez sobre las disciplinas espirituales. Dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tus semejantes? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quita de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Será como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero por cuarta oportunidad hablar de las disciplinas espirituales. El martes pasado hacíamos referencia al ayuno como esa segunda disciplina espiritual que junto a la oración nos ayudan a vivir una vida agradable a Dios, a enfrentar los grandes desafíos de la vida y también a disponer de los recursos espirituales que Dios ha provisto para sus hijos. Creo que hay muchos cristianos en nuestros tiempos que no disponen y ni siquiera conocen que tienen recursos espirituales para enfrentar al diablo y enfrentar las situaciones que puedan pasar en esta vida. Decíamos el martes pasado que no debemos hacer ayuno sin oración, sin un tiempo de consagración a Dios y sobre todo ser sinceros, que no debíamos convertir el ayuno en un recurso para proyectar apariencia de piedad que no tenemos y que solo busca muchas veces, como pasaba con los fariseos del tiempo de Cristo, con la gente del tiempo de Isaías y del mismo Zacarías, que hay referencia en la Biblia de todo eso, que buscaban la satisfacción personal o cumplir con un ritual religioso que estaban acostumbrados a hacer. Concluimos diciendo que todo cristiano debe esforzarse, debe empeñarse por ayunar, por dedicar tiempo a su fortalecimiento espiritual y no debe tenerlo como opcional, siguiendo la referencia de Cristo, que lo entendía como algo natural en la vida del hombre o la mujer temerosa de Dios, siguiendo el ejemplo de los grandes hombres de Dios que fueron gente de oración y de ayuno. Y así ha sido a través de los años, Hoy quiero concentrar este tiempo en ver los motivos específicos o razones más importantes por las que vemos que en la Biblia se hicieron ayunos. Encontramos muchos pasajes bíblicos, solamente voy a citar algunos como referencia para que usted entienda el papel de esta
actividad espiritual en momentos muy especiales de la vida del pueblo de Dios y de los hombres y mujeres de Dios que fueron victoriosos y que lograron cosas importantes, y naciones como lograron cosas importantes por recurrir a este recurso espiritual, a esta disciplina espiritual. La primera categoría de ejemplos que quiero citar es que el ayuno lo encontramos en la Biblia para preparación espiritual y cuando se iba a asumir una responsabilidad espiritual o para ejercer el ministerio. Y esto es importante. Hay gente, y yo creo que lo referí la semana pasada, que hay encuestas que han dicho, han revelado que mucha gente que le dice o dice, se identifica como cristiano, incluyendo a veces gente que son pastores y gente que tiene liderazgo espiritual, han admitido que tienen muy precaria vida de oración y casi ninguna vida de ayuno. Obviamente, eso es un error, porque imagínense que alguien tenga que trabajar levantando pesas y no hace ejercicio. Alguien que esté llamado a dar un salto alto y no se entrena para ello. Es decir, no podemos trabajar en el campo espiritual si no tenemos disciplinas espirituales fuertes y sólidas. Encontramos en la vida de Jesús, en ese famoso caso que relata ese momento que detalla Mateo 4 y Lucas 4, que el ayuno fue importante en la vida de Jesús. Jesús en Lucas 4, del verso 1 en adelante, después de ser bautizado, fue llevado o impulsado o motivado por el Espíritu y fue a un monte a ayunar. Mire cómo lo dice Lucas, que lo explica más claramente. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Es decir, vino del momento en que fue bautizado por Juan. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y allí ayunó por 40 días y 40 noches. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y obviamente todos conocemos que sobre esa necesidad física, Satanás montó una tentación. Nuestras debilidades y nuestras necesidades circunstanciales son escenarios perfectos para el diablo montar estrategias de tentación. Si tú tienes falta de dinero, va a montar una tentación con el tema del dinero. Si tú te sientes solo, sola, porque no tienes pareja, prepárate que viene la tentación sobre esa situación. Así funciona el enemigo. Es una rutina de ataque contra la gente, especialmente con los creyentes. En Hechos capítulo 13, verso 3 en adelante, para enviar a Pablo y a Bernabé a la obra o al ministerio, al trabajo en la obra de Dios, mire cómo dice Hechos 13, 1 en adelante, vamos a leer, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que después se llamó Pablo. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron o le impusieron las manos y lo despidieron, enviándolo a la misión, al trabajo espiritual que iban a hacer.
es muy claro en toda la palabra de Dios la necesidad de las disciplinas espirituales para poder ejercer el ministerio. Los hermanos que han trabajado con nosotros en diferentes ministerios, pero en un ministerio que parece que no necesita ayunar y orar como el ministerio de Ujier. Hay gente que me ha dicho, para ser Ujier no hay que ser un hombre de oración ni de ayuno. Digo, por el contrario, esos son los que están en el frente de batalla. Y Satanás envía ataques a la iglesia, personas que llegan endemoniadas, y tiene que ser gente llena del poder de Dios para detener los planes que el diablo ha articulado en contra de la iglesia. Eso es así. Y si algún mujer de lo que está aquí o de lo que me escucha por los medios, de cualquier iglesia, comenzando con las iglesias Mahanaim, deben tener claro que todo ministerio, hasta los que están en audiovisuales. Hace algunos meses, yo no recuerdo cuánto, pero yo prediqué un mensaje. No recuerdo exactamente el título, tiene que ver con Satanás. No recuerdo exactamente el título, pero es un mensaje que yo lo he predicado más de una vez, no es mi costumbre. La obra de Satanás, sí, pero hay un título más directo. Yo lo que sé es que 3 veces, lo prediqué en La Romana una vez, lo prediqué en Higüey tratando de ministrar esa palabra a la iglesia y a ver si podía tener, y lo prediqué aquí el año pasado. Es algo que no hago, pero yo entendía que esa palabra debía quedar grabada para que se repitiera y para que llegara a millones de personas. Hoy, hermano, sentimos la presencia del Señor ese día cuando lo prediqué aquí. Varia gente me testificó y me dijo, pastor, tremenda palabra. ¿Y usted sabe qué? Las 3 veces algo pasa en el sistema de audiovisuales. Lo que pasó aquí, lo último que pasó aquí es que la chica que estaba ahí grabando, sin querer, le dio al UPS que estaba, apagó la computadora sin salvar. Y no estábamos subiendo eso al YouTube como muchas veces hacemos, para que si se pierde aquí, se quede grabado en la nube. Todo se perdió. Yo le dije, Señor, tú vas a tener que mandarme un ángel para yo volver a predicar y ponérmelo en la puerta, ponérmelo en los computadores, ponérmelo donde quiera, porque yo veo que hay una batalla de alto nivel con esto. Hasta los que están en una computadora, en una cámara, tienen que orar. ¿Por qué? Porque esto es una actividad espiritual. Y como dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades, con gobernadores que están en los aires, incidiendo para hacer oposición a la iglesia. A veces a la iglesia Satanás envía instrumentos de él a crear situaciones. He vivido con la experiencia de gente que ha llegado a la iglesia con la asignación del enemigo para hacerme un daño físico. Y recuerdo que un caballero como de mi tamaño y más corpulento que yo, un día va a mi oficina, me pide una cita y entonces después que estamos hablando me dice, pastor, yo tenía mucho interés de venir y tener una cita con usted. Le digo, gloria a Dios, qué bueno que lo pudimos tener. Estamos sentados a menos de 1 metro. En una esquina de un mueble está él y en el otro estoy yo. Y me dice, pero yo tenía que decirle esto, pastor. Y digo, ¿y qué es lo que tú tenías que decirme? A mí el diablo me dijo que viniera a matarlo. ¿Qué usted cree que yo sentí cuando me dijo eso?
Y estábamos los dos solos ahí en la oficina. Pero el Espíritu Santo es el que controla su iglesia y la protege. Y está atento a todo lo que el diablo pueda articular. Y los que están en sintonía con el Espíritu Santo se mueven en la dimensión que el Espíritu Santo está obrando en cada reunión del pueblo de Dios. Óigame bien, eso es así. Y un hermano que estaba trabajando dentro del ministerio de Ujieres, esa noche que ese señor fue con esa asignación, se desprendió de la parte trasera de la iglesia y fue específicamente como un guardia y se le puso al lado. El hombre había llegado al altar y estaba muy cerca de mí que podía hacerme el daño. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, inquietó al hermano. El hermano se le puso al lado y cuando el individuo sintió al hermano y el hermano lo miró y lo reprendió en el espíritu. Y el tipo no pudo hacerme nada, se quedó frisado. Una fuerza invisible lo sujetó y no pudo moverse de ninguna manera. Lo que quiero decirle con todo esto que le he compartido es que no podemos realizar ningún ministerio, ningún servicio en la obra de Dios. No podemos ser creyentes exitosos si no somos espiritualmente sanos, si no practicamos las disciplinas espirituales, porque entonces seremos un cascarón vacío, un sepulcro blanqueado, un creyente inefectivo, incapaz de lidiar contra el adversario de la iglesia, que es Satanás. Pablo y Bernabé fueron comisionados para el ministerio. ¿Y qué hizo la iglesia? Oró y ayunó. Para señalarlo, oró y ayunó. ¿Qué hizo Cristo para comenzar su ministerio? 40 días de ayuno para arrancar. En segundo lugar, en la Biblia encontramos que se hicieron ayunos para enfrentar grandes desafíos ante poderosos enemigos. Y les cito solamente 2 o 3 casitos de esos que aparecen en la Escritura. Uno bien conocido está en el libro de Esther, capítulo 4. El pueblo de Dios estaba bajo el yugo de esta nación extranjera. Los judíos estaban allí, pero un enemigo estaba en las altas esferas del poder y articuló un plan para erradicarlo de la faz de la tierra. Se inventó un plan para destruir al pueblo de Dios y el instrumento de Dios para ese momento era una joven que Dios había colocado en el palacio como esposa del rey, Esther. Esa joven judía estaba allí para una misión, para ser el instrumento de Dios. Y llegó el momento. Dios reveló el plan. Y Mardoqueo, que era el tío de Esther, le comunicó que para esa hora Dios la tenía allí. Y tenía que entrar delante de la presencia del rey e interceder por el pueblo de Dios para evitar el asesinato, para evitar la persecución, para evitar el exterminio. Pero ¿qué pasa? No se podía entrar delante del rey a menos que él lo pidiera. Porque si entraba sin programación se convertía en un problema de seguridad para el rey. Y la orden era que quien entrara sin tener la anuencia del rey, la seguridad del rey lo mataba, aunque fuera su esposa.
pero Esther tenía que entrar. Y para entrar y salir viva, el rey tenía que verla y extenderle el cetro antes de que la mataran. Ante ese desafío, ante esa batalla, dice la Biblia que Esther, cuando acepta cumplir con esa responsabilidad de todo el tamaño, diríamos aquí, en un lenguaje llano, dice la Biblia, y es lo que quiero resaltar, verso 15, capítulo 4 del libro de Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y el resultado usted lo puede leer en la Biblia. Entró, halló gracia y el rey le extendió el cetro. Eso es ayuno de preparación para enfrentar un gran desafío frente a poderosos enemigos. Josué 7, 6 al 7, encontramos otra cara de estas situaciones que se pueden dar cuando Josué, en su camino a la conquista de la tierra prometida, sufrió una vergonzante derrota en la ciudad de Hai. Una ciudad pequeña, insignificante frente a Jericó, que era la que habían conquistado hacía unos días. Los derrotó y los avergonzó y mató muchísimos judíos. Ante ese fracaso, ante esa incertidumbre, ese estado de inseguridad que se desató, Josué viene en humillación, rompió su vestido, dice el verso 6 y 7, y se postró en tierra delante del Señor, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas en ayuno y humillación, pidiéndole al Señor dirección para enfrentar esa situación tan tormentosa. Qué difícil es cuando uno cree que algo lo va a resolver fácil y de ahí sale un tremendo problema. Eso fue lo que vivió Josué. Qué difícil cuando uno piensa que va a sortear una situación en la casa o con la familia o en cuanto a su vida en sentido general, y de repente eso se convierte en un problema gigante. Qué difícil, qué situación más incómoda para nosotros los cristianos. Cuando vemos que el diablo se salió con la suya en una situación, nos entra una inseguridad. Nos hace Satanás sentir que el enemigo que estamos enfrentando es invencible, es poderoso. Pero aquí dice la Biblia que ante la frustración por la derrota, ¿qué hizo Josué? Convocó al pueblo al ayuno y a la humillación delante del Señor. Óyeme, hermano, yo te digo en esta hora en el nombre del Señor, un fracaso no tiene calidad para abortar el proyecto de Dios para tu vida. No puede devolverte porque fracasaste. No puede dejar que el temor te arrope. Ante la incertidumbre, ante la confusión, ante los problemas que no podemos entender, ante el ensanchamiento de la oposición del enemigo, de lo que el diablo está haciendo en contra tuya y la aparente victoria de Satanás, vete en humillación delante del Señor. Decreta tiempo de consagración, ayuno y oración para que Dios te revele qué fue lo que pasó mal. Lo que queremos es que el terapeuta nos diga: ¿y por qué a este hombre se le metió el diablo?
Lo que queremos es que la amiga o el amigo nos dé un consejo. Ve delante del Señor. Decreta humillación, ayuno y oración. Y enfrenta esa situación con los recursos espirituales que son los efectivos. Qué bueno que algunos dicen amén y aleluya y gloria a Dios. Pero hay muchos creyentes que ya no creen en los recursos espirituales. Hay muchos evangélicos que no han conocido esos recursos y todo lo resuelven con métodos humanos. Yo he aprendido que todo lo que tenemos que enfrentar en la vida, tenemos primero que todo enfocarlo desde la perspectiva espiritual. Y hacerle un escáner espiritual a la situación. Hacerle un enfoque espiritual. Porque de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, nosotros sabemos que el mundo espiritual determina lo que pasa en el mundo material. Y si el mundo espiritual determina lo que pasa en el mundo material, ¿dónde tengo yo que comenzar a enfrentar los problemas? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Y no me quiero extender, pero esa es la realidad. Esdras 8:21 encontramos otro caso. El siervo de Dios testifica que ayunó y oró para que Dios le protegiera ante amenazas poderosas. Mire cómo lo dice Esdras en este capítulo 8 del verso 21. En su proceso de regreso a su tierra dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ahora quiero detallar un poquito ese caso de Esdras, porque yo creo que nos pasa a todos. Nosotros vivimos hablando y en muchas ocasiones hablamos de que nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen cosas como esa? ¿Cuántos le han dicho a alguien: yo le sirvo a un Dios poderoso? ¿Cuántos se han llenado la boca diciendo: en el nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación, hay cosas maravillosas que pasan? Esdras era como nosotros. Esdras era como nosotros. Testificaba de la grandeza de Dios. Ahora, tenía una situación frente a su vida. Y era que tenía que cruzar por lugares infectados de enemigos, de gente mala, de pueblos contrarios, de gente que si lo veía le iban a arrancar la cabeza. Entonces tenía un problema Esdras. Esdras está testificando y diciendo: sentí vergüenza de ir al rey a pedirle guardias. ¿Por qué? Porque yo le había testificado de que Jehová era poderoso. Aleluya. Yo hubiera hecho lo mismo que Esdras, porque no podemos ser incoherentes, hermanos. No podemos ser incoherentes si decimos que el Señor es poderoso, si decimos que el Señor es nuestro ayudador, si creemos en el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a estar como los que no tienen conocimiento de Dios, agarrándonos de cualquier ramita de ayuda que ofrece el mundo? Si Jehová no guarda,
Hay gente que dice Dios es poderoso, pero no va a la iglesia en la noche porque la delincuencia, pastor. Entonces, ¿qué mensaje es ese? ¿Qué mensaje es ese? Tengo un problema en la casa. Ay, Dios mío, búsqueme pastilla, búsqueme un psiquiatra, búsqueme un psicólogo. Me vuelvo loco. Y cualquier amigo le diría, ¿y entonces dónde está tu Dios? ¿A qué Dios es que tú le sirves? Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a mucha gente. No puedes vivir con un discurso contradictorio en tu vida de fe. Tienes que aprender a tener un discurso coherente. ¿Tú crees que el Señor es tu sanador? La primera cosa que debes hacer cuando te sientas enfermo es pedirle a Él que te sane. ¡Aleluya! Pastor, usted está diciendo que usted no cree en médicos. Yo creo en los médicos. Pero el primero que yo le pido que se intervenga en mi problema de salud es al Dios que yo le sirvo y a quien he declarado y he creído lo que dice la palabra, que Él es nuestro sanador. Él me puede sanar de un plumazo con una palabra. Él me puede sanar a través de un médico, de una medicina. Pero yo sé, al fin y al cabo, por la vía que sea, que Él es el que determina lo que va a pasar conmigo. Y no voy a hablar de los demonios. Pero ese es otro tema. ¿Cuántos creyentes cobardes? Desde que hay un demonio, el juidero, atemorizados por cualquier manifestación. Óyeme, tú no te puedes atemorizar. Una vez una persona, llegó una temporada, porque muchas veces llegan temporadas de liberación a la iglesia, que el Espíritu Santo como que toma esa especialidad. Y teníamos una temporada así, estaban pasando muchas cosas impresionante, y una muy clara fue la de una personita, una jovencita que comenzó a caminar como un animal en 4 patas y se creía un animal. Y bueno, el Señor obró y todas esas cosas pasaron, pero después comencé a encontrarme con hermanos de la iglesia que me decían, yo no voy los jueves. Y recuerdo que le pregunté a uno, ¿y qué te ha pasado los jueves? Me dijo, hay unos pájaros malos, pastor, que se están manifestando, yo no quiero estar cerca. Nos reímos, hermano, pero ese hermano fue sincero. Hay muchas iglesias que no bregan con liberación, precisamente por eso. Pero no puede ser incoherente. Esdras dijo, yo le he hablado al rey diciendo, la mano de Dios está con nosotros. Ahora no puedo ir de cobarde a decirle, rey, tengo miedo, mándame guardia. Y dice, ayunamos y pedimos a Dios y el Señor respondió. ¡Aleluya! Tengo que avanzar. La tercera motivo de ayunos que encontré fue en la Biblia es pidiendo misericordia a Dios en humillación para que detuviera el juicio y arrepentimiento o arrepintiéndose de su maldad. El caso de Jonás capítulo 3, muchos cristianos de muchos años lo conocen. Dios mandó a Jonás con un mensaje para Nínive. En 40 días Nínive será destruida por el pecado, por la maldad. Jonás era profeta de Dios y Dios lo mandó a Nínive, a ese trabajo. En los primeros 2 capítulos y medio usted encuentra la batalla de Jonás, la incredulidad y la resistencia de Jonás con la asignación que Dios le había dado. Ahora bien, finalmente Jonás va y lleva el mensaje. Lleva el mensaje a Nínive. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y él también se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, ayunen, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento, no beban agua, cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá el Señor y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo consiguieron el perdón? ¿Cómo evitaron que el juicio cayera sobre esa nación? Desde el rey hasta los animales ayunaron. Me imagino los perros desesperados. En mi casa tenemos un perro que cuando él no se nos olvida ponerle la comida, él empieza. Hay un grito que él tiene que uno ya sabe que tiene hambre. Aquí en Nínive ayunaron hasta los perros, los gatos y todas las mascotas, bueyes, vacas, y todo el mundo se decretó tiempo de humillación y ayuno, y Dios tuvo misericordia. Joel 2:12 dice, y ahí pasó también, y el Señor dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos, conviértanse a Dios, porque misericordioso es Jehová y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios es clemente y misericordioso, Dios es amor. Ahora Dios tiene que ver arrepentimiento en nosotros. Dios tiene que ver humillación en nosotros. Si queremos la bondad de Dios, tenemos que conquistarla con el sacrificio y la humillación delante de Él. Finalmente, encontramos en la Biblia que ayunaron para tener poder. Me encanta ese motivo. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque le habían llevado un muchacho con un espíritu inmundo, Jesús se acercó al muchacho diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo que estaba en el muchacho, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos se le acercaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y la respuesta de Jesús fue sin anestesia. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, esa es la realidad. Si hay una entidad o un espíritu que detecte inmediatamente la calidad espiritual de los creyentes, son los demonios. Hay gente que son bulto y allante, ruido, espiritualmente hablando.
Pero los demonios saben quién tiene autoridad espiritual. Óigame bien, los demonios saben. Los discípulos estaban con Jesús, estaban en la primera etapa del ministerio de Jesús, pero tenían grandes debilidades todavía, comenzando con las disciplinas espirituales. Y usted lo puede identificar a la luz de los evangelios. Ahora, en los momentos cumbre salió a relucir esa necesidad que tenían. Igual que le pasa a muchos creyentes, en toda la historia de la iglesia le ha pasado y también hoy. Quiero terminar dejando un par de ideas en su mente y en su corazón. Número uno, las disciplinas espirituales nos ayudan a fortalecernos espiritualmente. Y nos entrenan y nos capacitan para ser exitosos en las batallas espirituales que debemos enfrentar cada día. La oración y el ayuno son determinantes para conocer la voluntad de Dios, para fortaleza, para desarrollo espiritual, para pedir clemencia o arrepentimiento a Dios por nuestros errores y pecados y para recibir poder de lo alto y más cosas que yo no pude citar por falta de tiempo. Las disciplinas espirituales nos ayudan en ese sentido. Y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón como inquietud para transmitirle a ustedes y a todos los que podemos alcanzar desde esta tribuna. En segundo lugar, como cualquier otra práctica de fe o religiosa, existen riesgos de convertir el ayuno en algo muy distinto a lo que Dios espera que sea. Como dijimos, algunos lo convierten en un medio para obtener cosas de parte de Dios, como pasó en tiempos de Isaías, capítulo 58, de verso 3 en adelante, y que hoy iniciamos leyendo desde el 6. Hay gente que ha convertido el ayuno en cualquier cosa menos lo que Dios ha dicho. Hay gente que ha convertido el ayuno en un sustituto de la fe verdadera o para constituirse en una ocasión de mostrar influencia o rango espiritual. Hay gente que dice, como los fariseos de Mateo 6, que salían con su cara lánguida para que le preguntaran qué era lo que le pasaba. Y entonces ellos decir, llenarse la bocota, estoy ayunando. Y Cristo dice, no, cuando ustedes ayunen no hagan como ellos. Pónganse bonito, lávense la cara y pónganse alegre, porque lo que ustedes hagan en secreto, mi Padre revelará los resultados en público. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No podemos convertir el ayuno en un ritual insípido y sin propósito, solo por tradición, como en tiempos de Zacarías. El llamado de parte de Dios es que ayunemos, pero que lo hagamos con sinceridad de corazón y con propósitos espirituales serios. En tercer lugar, la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, he sentido eso y el Espíritu Santo lo ministró a mi espíritu hoy. La iglesia debe retomar las armas espirituales. Nosotros tenemos que hacer que los embajadores gays se vayan porque la iglesia ora. Yo sé que muchos quizás no dijeron amén para que no le quiten la visa. O porque están pedidos. Nosotros tenemos que orar y ayunar para que los gobiernos, cuando están torcidos, se enderecen. Nosotros tenemos que retomar las armas espirituales para que nuestros barrios se tranquilicen.
para que la delincuencia se detenga. Yo sé que estoy diciendo algo que la iglesia del siglo XXI no entiende. Pero ahí está la fortaleza del pueblo de Dios. Ah, pastor, usted está diciendo que no debemos manifestarnos públicamente. Claro, tenemos que manifestarnos públicamente. Pero ahí no está el poder mayor de la iglesia. Porque una manifestación pública lo hacen muchos. Pero hay un arma más poderosa que esa. Es la iglesia que ora, es la iglesia que ayuna, es la iglesia que derriba los principados y las potestades satánicas. Esa es la realidad, iglesia. Ahí es que somos buenos. Ahí es que somos grandes. Ahí es que tenemos poder. Siento que nos hemos dormido espiritualmente y con ello hemos perdido efectividad pensando cosas como esta. Somos muchos, hemos ganado espacios importantes en la sociedad. Tenemos mucha gente buena, calificada, profesionales, influyentes, preparada, socialmente importante. Bla, 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 bla. Pero esa iglesia que se jacta de los miembros que tiene ha perdido el poder porque no ora y no ayuna como debería. Ese poder de la iglesia para trastornar el mundo de las tinieblas se consigue con el ayuno y la oración. Ese poder de la iglesia para trastornar el mundo de las tinieblas se consigue con ayuno y oración. ¿Qué decían en Tesalónica? Cuando Pablo junto a su equipo llegó y comenzó a enseñar, y por 3 días comenzó a enseñar en la sinagoga, y de repente una revolución espiritual comenzó a pasar. Aleluya. Una revolución espiritual, y se comenzó a convertir la gente. Y gente de todos los calibres sociales comenzaron a convertirse. Se armó una componenda en Tesalónica y fueron delante de las autoridades con este grito: he aquí, los que trastornan al mundo han llegado a Tesalónica. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo. Esa debe ser la reacción del mundo espiritual. He aquí se ha levantado una iglesia. Oh, yo sé que hay muchos que no me están entendiendo. La iglesia tiene que trastornar los planes del diablo. La iglesia tiene que trastornar los principados y las potestades satánicas. La iglesia que ora, que ayuna, que tiene poder. La iglesia del poder de Dios. He aquí los que trastornan el mundo han llegado. Vive Jehová, que esta iglesia, vive Jehová, que esta iglesia en este lugar se levanta para este tiempo. No. Yo no sé si aquí hay alguien que me está escuchando. Se levanta. Ay. Estamos en el centro de la ciudad. Y hay un significado por el que estemos aquí. La autoridad y el símbolo de poder no se pone en otro lugar. Y yo sé que para esto Dios nos ha colocado.
hay un propósito de alto rango espiritual que yo no lo entiendo ni lo conozco todavía. Lo he dicho y lo repito. No teníamos necesidad de asumir este reto, si no fue porque el Espíritu Santo nos movió en uno de esos actos sobrenaturales de Dios que no tienen comprensión desde el punto de vista lógico o racional. Y yo le dije, Señor, si eres tú, un caso que está cerrado, tú lo vas a abrir porque yo no tengo poder para abrirlo. Y cuando tú comiences a abrirlo, yo entenderé que estoy en tu perfecta voluntad. Y yo no sé si te había dado cuenta, hace más de un año aquí estamos venciendo la pandemia, venciendo todo lo que el diablo pudo haber levantado. Yo he tenido que escuchar de todo por este proyecto. Pero solamente lo he hablado con mi esposa y he callado delante de Jehová. Porque yo sé que para esta hora, para esta hora, Dios nos levanta como una señal. Aleluya, vengan los músicos. Aleluya.